Hola a todos, soy David López de digitalreforyou.com. Bienvenidos a una nueva fotocrítica. En este caso estamos ya en la fotocrítica número 32. Recordaros que la fotocrítica número 32 teníamos el tema de la noche como tema. Y como siempre en todas las fotocríticas, lo primero de todo es ver quién ha sido el ganador de la fotocrítica anterior. En la fotocrítica anterior teníamos el tema de blanco y negro y os voy a mostrar las fotografías que teníamos en el top 5 de la fotocrítica anterior. Teníamos la primera de Kiri 14M, esta del ojo de mar Santa Eulalia, la de los tenedores de Nazaret, este paisaje de playa de G. Gómez 14 y la fotografía de este skater invisible que sí que hacía sombra de Patricia Caro. Pues bien, el ganador de esta fotocrítica, la fotocrítica de blanco y negro, ha sido Kiri 14M con 25 votos, el 30%, seguido de Marc Santa Eulalia. La fotografía de Kiri es esta primera que veis, ¿vale? De esta chica tumbada con el pelo sobre una tela. Pues bien, felicidades Kiri. Vamos ahora a ver las fotografías del tema de la noche. Las tengo por aquí. Vale. Teníamos como tema la noche, ¿vale? Vais a ver muchas fotografías que a lo mejor pensáis que no son fotografías de noche, pero son exposiciones largas y puede parecer que son de día, pero no son realmente de día, ¿vale? Es la iluminación de la luna o la iluminación que tiene en sí el cielo por la noche. Aunque nosotros no lo veamos, sí que con exposiciones muy largas podemos llegar a sacar este tipo de iluminaciones. Bien, esta primera fotografía que veis, ¿vale? Es un bonito cielo, pero tiene la pequeña pega que lo vemos. Esta realmente es un atardecer, ¿vale? No es noche, ¿vale? Es casi noche, pero bueno, hemos captado la fotografía en las últimas horas del día. Pero si os fijáis, en toda la parte esta central tenemos la fotografía muy quemada, ¿vale? No tenemos nada de información. Con esto debemos llevar cuidado, ¿vale? Porque es muy llamativo. Luego, aparte, por la compresión del JPG podéis, no sé si lo notaréis vosotros, pues se nota un pequeño escalonado en todos los tonos que tiene la luz. Esa es la fotografía, es de una pequeña plaza. Esto sí es una fotografía nocturna, ¿vale? Pero hay cosas que debemos tener en cuenta cuando fotografiamos algo. Siempre hay cosas que no podemos mover o que no podemos cambiar, ¿vale? Como podéis ver, esta fuente está vallada, ¿vale? Tiene unas vallas que, por así decirlo, estropea un poco, le quita un poquito de belleza a la fotografía, pero bueno, no podemos evitarlo. Lo que sí podíamos haber evitado es cortar esta rotonda por aquí. Imagino que esto continuaría un poquito, no mucho más, pero si hubiésemos podido girar un poquito la cámara hacia la derecha, nos habríamos quitado estas pequeñas filas de luces que tenemos aquí, que las hemos cortado un poco y no hubiéramos cortado lo que es la plaza, ¿vale? Llevar simplemente un poquito de cuidado con el encuadre. Vale, esta otra fotografía me gustó bastante, pero no la he metido en el top 5, ¿vale? Me gustó, estuve pensando un rato si meterla o no, pero las otras fotografías que he metido creo que son fotografías más, por así decirlo, que resumen más lo que es el tema de la fotocrítica, ¿vale? Que era la fotografía nocturna. Además, tuvimos una fotografía muy parecida a esta en la fotocrítica de la tecnología. Por lo demás, de esta fotografía, que decir, pues bueno, me gusta bastante, ¿vale? Está bien de exposición porque justo tenemos ahí las manos, aunque para iluminar las manos hemos inclinado la tapa de un portátil, parece, ¿no? Sí, yo creo que es la tapa de un portátil o algo así, y nos corta mucho la mano izquierda. Seguramente no hubiese cambiado mucho la exposición si la alejamos un poco, ¿vale? Y que sacamos la mano izquierda completa. Pero bueno, no sé si es una fotografía preparada o es una fotografía que captasteis en ese momento. Estas fotografías, esto es una fotografía nocturna como tal. Tal vez lo que a esta fotografía le pase es que, si os fijáis, tenemos demasiado cielo. Vamos a ver hoy fotografías que tienen mucho cielo, pero que tenemos estrellas. Podemos ver incluso puntos de aviones o... Eso le da mucha profundidad, mucha espectacularidad a la fotografía del cielo. En este caso no teníamos cielo y además sacar el edificio este un poco de perfil, podríamos decir que le quita un poco de espectacularidad a la imagen. Sí que me gustan son las líneas que veis de los vehículos, ¿vale? Como haciendo la curva, no las tenemos muy encima tampoco, es decir, no nos ocupan toda la fotografía, que seguramente a lo largo de toda la fotocrítica vayamos a alguna foto que sí que ocupan un poquito más. Mirad, esto es un ejemplo de muchas veces os he dicho que no me gustan mucho las fotografías en blanco y negro con un tono en color, ¿vale? En este caso tenemos dos, el semáforo verde y los rojos. Pero en este caso creo que funciona, ¿vale? Esta fotografía me gustó, pero le saco una pequeña pega. No es una pega, ¿vale? No es nada que podríamos decir culpa de la persona que tomó la imagen, sino que si las líneas rojas hubiesen continuado hasta el final de la calle, hubiese quedado mucho más espectacular, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también cuando hacemos una fotografía de estas con una exposición muy larga, lo que vamos a captar, y debemos pensar cómo se va a reflejar todo lo que se está moviendo en la cámara.
sabemos que si hay un coche al fondo y la exposición va a durar 20 segundos, el coche le va a dar tiempo a llegar hasta aquí, siempre y cuando pues no se paren en el semáforo y demás. En este caso es posible, ¿no?, que se parase en el semáforo, pero bueno, no creo porque está en verde, ¿no? Veríamos un pequeño puntito, un pequeño punto en rojo. Esta fotografía de este barco pirata en una feria también me gustó bastante, creo que es una buena exposición, pero a lo mejor el encuadre no me acabo de convencer mucho. ¿Por qué? Simplemente por esto que tenemos aquí a la derecha. Sí que le da un toque de verbena, pero creo que tiene mucho aire por la derecha. Este lado aquí está muy cargado con lo que son los soportes, los trapecios de la atracción, y creo que corrigiendo ahí un poquito el encuadre, a mí personalmente me habría gustado un poquito más. Esta otra es de la luna entre las nubes. Está un poquito quemado, ¿vale? Es posible que aquí la exposición se nos haya ido más a la zona de nubes que a la zona de la luna. Y bueno, podríamos decir, es que quería reflejar las nubes, quería sacar las nubes, no quería sacar tanto la luna. Vale, sí, está bien, pero se nos ha quemado demasiado. O sea, tenemos un punto demasiado fuerte en el que perdemos mucha información. A lo mejor controlando un poquito los niveles en Lightroom o aplicando una exposición especial en esta zona de la fotografía, podríamos intentar sacar un poco de información de la luna sin llegar a perder esa exposición de las nubes. Esta otra, mirad, esto es lo que decía un poquito en la anterior fotografía que veíamos de una calle. No de la calle en blanco y negro, sino de esta calle. ¿Veis? Le quita un poco de espectacularidad que tengamos el edificio de perfil. Esta imagen, ¿vale?, con el edificio de frente es mucho más espectacular, me gusta mucho más. Me parece mucho más correcta que la otra. Está bien de exposición. El encuadre diríamos que también me gusta, aunque tal vez tengamos demasiado aire y tengamos aquí abajo esta papelera en el medio. Es lo que os decía, no podemos cortar cosas, no podemos quitar nada. Pero a lo mejor hacer un encuadre o recortar un poquito de cielo y un poquito de la parte de abajo. Por lo demás, el encuadre me parece que está bien, quitando esto que os digo del recorte, ¿vale? Como hemos entendido colocar los edificios, esas simetrías, y de exposición también está bien. Además, podéis ver que tiene muchas iluminaciones diferentes y demás. Esta es la fotografía, un poquito que la anterior, ¿vale? Es fotografía nocturna, es muchas veces... solemos dejar mucho espacio porque estamos a lo mejor más acostumbrados a la fotografía de día. Los cielos negros llaman mucho la atención, como en la fotografía que habéis visto anterior. En este caso tenemos mucho cielo negro, es zona sin información, es zona que tal vez podríamos decir que podríamos recortar, que al no tener información nos estorba un poco. En este caso creo que igual, ¿vale? Podríamos hacer un reencuadre centrando más sobre el edificio y sobre esta, no sé si monumento, escultura o lo que queramos llamar. Si nos centrásemos más sobre el edificio principal, creo que tiene la imagen un poquito más fuerza, simplemente porque le estamos dando más sitio al sujeto principal, le estamos dando más tamaño, estamos resaltándolo más. Esta área que tenemos en negro no nos aporta nada a la fotografía más que espacio y colocar el sujeto principal en una zona u en otra. Esta fotografía no me atrevería a decir que está hecha con un flash en la playa, seguramente está con una iluminación de algo, pero interesante porque tenemos, como os dije antes, como lo podéis ver, no sé si lo podéis apreciar bien, tenemos puntitos de las estrellas, pero creo que este tono de la iluminación es demasiado verdoso, creo que eso estropea un poquito la fotografía. Es una fotografía que a lo mejor en blanco y negro podría funcionar. Simplemente cuando queráis corregir, como en este caso, un balance de blancos, una iluminación que es muy verdosa, que es muy amarilla, que la podéis corregir con la temperatura de color de Lightroom. Recordad que una iluminación muy amarilla tendremos que bajar la temperatura de color, y una iluminación muy azul tendremos que subirla. Entonces, en este caso, pues una temperatura de 4000 y pico, según está la foto, ¿vale? Grados Kelvin sería lo ideal para corregir esto. Que vemos que no nos convence, que al cambiar ese balance de blancos el resultado no es el que queríamos, pues lo podemos pasar a blanco y negro, damos un poquito de contraste y le vamos a dar también mucha profundidad y mucha espectacularidad a la fotografía. Vale, esta otra fotografía también me gusta mucho, ¿vale? Son fotografías que en este caso sí que está hecha con un flash, me gusta mucho, aunque en estas fotografías he echado... me gustaría, ya es por pedir, ¿vale?, que como veis el cielo es normal al moverse la Tierra, salen los puntitos de las estrellas, salen movidos, salen como pequeñas líneas, ¿vale? Entonces me resulta mucho más espectacular cuando están quietos, cuando están fijos, pero es más difícil porque son exposiciones más cortas, tenemos que subir más el ISO y tenemos una calidad peor. Pero bueno, por el resto de la fotografía
tal vez note un poco, por esta inclinación que tenemos aquí, me descuadra un poco, pero lo cierto es que se compensa con el árbol y esta pequeña construcción de aquí. Pero bueno, es una fotografía que también que me ha gustado, ¿vale? Siempre me gusta ver este tipo de fotografías, ¿no? Que son cosas diferentes. Esta fotografía, tomada pues, en una fuente o en un tal, ¿qué decir? Pues que tal vez deberíamos haber cerrado más el diafragma, ¿vale? Si os fijáis, tenemos toda la parte de atrás la tenemos a foco y se confunde mucho. Además, de noche, como todo está iluminado con la misma luz, hay pocas sombras, porque por las farolas y demás, se tiende mucho a confundir todo. Es decir, no distinguimos muy bien, por ejemplo, esta mano de aquí, de esta figura, es muy fácil de confundir con el árbol, con estas pequeñas hojas de aquí y demás, y bueno, en este caso creo que deberíamos, aparte de haber ajustado un poquito el balance de blancos. Es otra fotografía, esto es lo que os decía, ¿vale? Cuando hagamos antes, cuando os mostraba la foto de esas rayas que no llegaban hasta el fondo de la calle, tenemos que pensar como que, si la exposición son 10 segundos, 15 segundos, que lo que vamos a pintar, ¿vale? Porque realmente yo creo que la fotografía nocturna es más pintar que otra cosa. Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, si si estamos haciendo una fotografía al lado de una parada de autobús, seguramente el autobús pare en esa parada. Entonces, a lo mejor deberíamos coger otro encuadre o esperar a que el autobús pare y tened en cuenta que, por ejemplo, estas líneas, si hubiesen sido las líneas enteras, hubiese dado otro aspecto a la fotografía. Ese 30 aquí arriba, estas luces rojas de gálibo que llevan los autobuses y demás, creo que le resta un poquito de fuerza a la fotografía. Y también, bueno, no lo iremos viendo, pero no habéis ajustado mucho las temperaturas de color. Esta fotografía de la luna, vale, hemos tenido muchas fotografías de la luna. Esta está bien, ¿vale? Porque se ve bastante nítido. A mí lo que me sorprende mucho cuando veo fotografías de luna es que podéis ver en los perfiles cómo se puede apreciar la profundidad de los cráteres y demás, ¿vale? Es una cosa que me llama mucho la atención. Pero es una foto que me parece correcta, que está bien. Ahora, he metido otra foto en el top 5, algo similar a esta luna, ¿vale? Y tal vez por ello no me haya planteado meter esta. Esta otra fotografía, similar a la anterior que os decía, ¿vale? Que veíamos del cielo, de esta construcción y este árbol, ¿vale? Son fotografías que parece que están hechas de día, pero realmente es de noche. O sea, lo que pasa es que la luna y el cielo en sí las ilumina de esta manera. Como podéis ver, este manto blanco es el agua. Parecen incluso nubes, pero es simplemente agua. Otra fotografía que también me ha gustado mucho, ¿vale? Tampoco la he metido en el top 5 porque ya os digo, bueno, luego veremos el top 5. Bueno, esta imagen de un pequeño río, ¿no? Parece, o una... Tal vez, viendo la imagen, pienso que sería más espectacular todas estas líneas que vemos a la izquierda, ¿no? O sea, a lo mejor en vez de habernos centrado sobre esto de aquí, sobre este pequeño río, creo que le falta un poquito de ¿cómo decirlo?, de movimiento, de fuerza a la fotografía, de interés, de noche, las zonas que son oscuras, que tienen poca iluminación, se van a ver negras o casi negras, ¿vale? A lo mejor de día, pues sí que vamos a ver más los detalles de este pequeño canal y demás, pero creo que por la noche, con todas las luces de los coches y demás, si os fijáis en esta parte de aquí de la fotografía, todas estas líneas que tenemos, estas curvas que hacen los faros de los coches, me parece más interesante, más atractivo que esta parte de aquí. Entonces, a lo mejor en este caso, girar simplemente la cámara más a la izquierda nos hubiera permitido sacar una imagen más espectacular. Esta fotografía me gusta también mucho, ¿vale? Porque a lo mejor porque soy de Madrid, pero pensé, si esta fotografía la doblamos, es decir, si tuviéramos la parte de abajo con una pequeña vista a la Gran Vía, seguro que habría estado en el top 5, ¿vale? Pena que tengamos a lo mejor tal vez demasiado cielo, pero está completamente justificado por esta antena de aquí, ¿vale? Por esta azotea de este edificio. Es una pena no tener un poquito más del edificio Metrópolis, pero también me parece buena opción. Vamos a la siguiente. Esta fotografía también es de aquí en Madrid, pero bueno, me parece menos espectacular, ¿vale? Es un poco más lo que vamos a ver muchas en esta fotocrítica, ¿no? De este estilo, ¿vale? Que son fotografías en una calle. Y sobre todo, cuando hacemos fotografía nocturna debemos buscar también mucho la espectacularidad de algo, ¿no? De pensar que no estamos fotografiando una calle en la que van a salir líneas rojas simplemente. O sea, tenemos que pensar que vamos a sacar algo que tenga fuerza, que tenga interés, que sea, pues a lo mejor personas moviéndose, a lo mejor
Algo de esto, ¿vale? Y tendremos que tener siempre en cuenta la velocidad de obturación. Si es una velocidad muy lenta, pues no llegaremos a sacar a las personas. Sí que sacaremos los vehículos, pero las personas no vamos con luces y demás, entonces... Esta es la fotografía, es de, bueno, pues parece de una especie de cabalgata, ¿no? O algo, o de una celebración o algo así. Vamos a hacerla un poquito más grande para que la veáis mejor. Bueno, está bien de exposición, tal vez podríamos haber tocado un poquito el balance de blancos, pero es una fotografía que, bueno, es, pues eso, es lo que os decía, de buscar un poquito la espectacularidad del momento. Como por ejemplo en esta. En esta sí que veis más gente, pero realmente es una exposición rápida, no es una exposición muy lenta y tenemos todo el mundo quieto. Si tuviésemos reflejos de gente cruzando por el paso de cebra y demás, aparte de valer esta foto para poner una multa al Smart, que está aparcado en el paso de cebra, ya os digo, creo que le falta un poquito de espectacularidad. Vale, esta es la Torre Eiffel. Esta fotografía me gusta, ¿vale? Por esta forma de sacar la Torre Eiffel. Yo las veces que he estado en París siempre, más que retratar la Torre Eiffel, solamente ella, siempre he buscado, pues esto, ¿no? Ver cómo sobresale entre las calles de París. En esta tal vez me hubiese gustado tocarle un poquito el balance de blancos. ¿Por qué? Porque creo que está muy amarilla la Torre Eiffel, si os fijáis, ¿vale? Tiene un tono demasiado amarillo. Aparte... Toda la fotografía tiene una iluminación similar, es una iluminación de tungsteno, una iluminación muy amarilla, y corrigiéndola creo que vamos a corregir todo un poco. Esta foto la vi simple, ¿vale? Pero me gustó por la imagen en sí, por la luz roja, esta persona que tenemos en primer plano, esta fotografía sin esta persona que tenemos en primer plano un poco movida, esto es lo que os decía, ¿vale? Perdería mucho interés. Tal vez corregiría un poquito la exposición, porque lo del live show no se ve del todo bien, está un poquito quemado. Pero si le bajásemos un poquito la exposición, creo que es una fotografía que podría funcionar bastante bien, tanto en color, por esta iluminación roja, como en blanco y negro, ¿vale? Pero creo que mejor en color. Bueno, esta es una fotografía de una autopista con todos los coches, todas las luces, todas las líneas, que es lo que os comentaba. En estos casos, veis, tenemos un paisaje muy grande, tenemos muchísimo cielo sin nada de información. Estos son los casos que os decía. A lo mejor un encuadre centrándonos en esta parte de aquí abajo nos va a parecer más interesante porque estamos retratando, sacando zonas en la fotografía que no tienen mucho interés. Si tuviésemos un skyline, tuviésemos una serie de rascacielos aquí en el fondo, pues tendríamos justificado sacar más la zona de edificios. Pero teniendo edificios que son muy similares, no tenemos tanto motivo para retratar todo esto, porque ya os digo, estamos sacando mucho en un color simplemente negro. La siguiente fotografía, bueno, pues vamos a ver si la ampliamos un poco. Está muy verdosa, ¿vale? Por las luces y es lo que os decía un poco antes, ¿no? Es buscar cosas que tengan interés, que pensemos cómo se va a reflejar esto en la fotografía, ¿vale? Podemos ver cómo debajo hay agua, pero tal vez no hemos conseguido reflejar ese momento en la fotografía. Yo, al menos aquí, veo la imagen en general muy oscura. Vemos un arbusto que lo tenemos aquí tapando un poquito este reflejo del agua. Es lo que os decía un poco, ¿no? Buscar un poco más el sujeto, un poco más espectacular. Por ejemplo, esto es un sujeto bastante espectacular. ¿Qué decir de esta fotografía? Decir que tal vez la única pega que pueda tener es el encuadre. El encuadre respecto a nuestra posición. Es cierto que no podemos estar pidiendo a estos sujetos y demás que posen para nosotros. A lo mejor nosotros nos podemos mover, a lo mejor no, ¿vale? Pero a lo mejor podíamos movernos. Imaginaros, yo cuando vi esta fotografía, ¿vale? Me gustó, pero me la imaginé de frente. Con el círculo este que veis aquí, que aquí más bien es un óvalo por la perspectiva, me lo imaginé completamente circular y todas las chispas llenando completamente la fotografía. Creo que hubiese sido una imagen mucho más impactante. Pero bueno, al fin y al cabo, por una cosa o por otra, es la imagen que hemos podido captar. Bueno, esto es lo que os decía antes, ¿vale? Si fotografiamos, pues, una autopista o algo así, una línea de edificios o algo, si tenemos un skyline, si tenemos algo así, sí que tiene mucho más interés, como veis en esta fotografía de Nueva York. Tenemos otra más, ¿vale? Que la vemos aquí abajo. Esta es una fotografía más panorámica, con el cielo un poquito más claro. Tal vez en esta fotografía lo que me desencaja un poco más es el cielo, es ese tono tan azulado del cielo, pero no me desagrada, ¿vale? En esta, cada una tiene lo suyo, pero si os fijáis en esta tal vez, seguramente barco que pasaba por el río, nos ha dejado una pequeña estela blanca. En estos casos normalmente la fotografía nocturna, yo cuando la hago, la reviso mucho, es decir, amplío luego mucho, miro que no se me haya colado nada, que no haya salido algo de esto. Si la línea sale entera de lado a lado, bien, pero si os fijáis la parte del río está completamente negra
y nos estorba más que otra cosa, ¿vale? Entonces yo siempre que hago fotografía nocturna insisto mucho en eso, en revisar luego las fotografías. Tomo la fotografía, la miro en la cámara, amplío casi al máximo y la voy revisando por zonas, ¿vale? Para ver que no haya nada que luego me haya estropado la foto. En este caso, si tenemos esto, pues no pasa nada. Si tenemos tiempo, si podemos, dejamos la cámara en el sitio y hacemos otra toma, ¿vale? Seguramente la segunda vez no tengamos esa mala suerte de que se nos ha cruzado algo, ¿vale? Pero sí, esta sin duda me gusta más, ¿vale? Es una bonita fotografía del skyline de Nueva York. Encuadre está bien, de exposición creo que está bien. Poco que decir más sobre ella. Esta fotografía, bueno, en esta, como veo, habéis buscado pues las líneas de coches y tal, pero bueno, tampoco han pasado muchos coches, por lo que veo. Es lo que os decía antes, ¿vale? Buscar un poco la espectacularidad. La fotografía nocturna nos engaña mucho en el aspecto de que en cuanto vemos unas pocas líneas de coches y tal, creemos que ya tenemos la fotografía, pero tenemos que compaginarlo un poco con todo. Esta fotografía de un pueblo que no sé si estará abandonado, pero si no está camino de ello. En esta sí que tenemos las estrellas como yo os dije antes, como quería, con estos puntitos que veis. ¿Veis cómo no tenemos las líneas? Esto seguramente sea por la velocidad de obturación, porque la hemos bajado y demás. Además, nos hemos apoyado, yo diría que de los faros de un vehículo, de un coche, para iluminar lo que es la parte del pueblo y tener esas estrellas, ¿vale? Es una fotografía que me gusta bastante, ¿vale? Pero no entraban todas en el top 5 y no he podido meterla. Esta otra también me gustó mucho, es más, ha estado en el top 5 por unos instantes. ¿Por qué me gustó? Me gustó por este efecto que tiene HDR, ¿vale? El HDR de noche queda un tanto especial, ¿no? Parece una pintura más que una fotografía. De día también, pero de noche a mí particularmente es cuando más me gusta. El HDR no es una técnica que me guste mucho, pero cuando más me atrae es por la fotografía nocturna. Me gusta la fotografía por la simetría, excepto por el árbol que tenemos, que este es diferente a este, pero por lo demás, fijaos que es una imagen muy simétrica. Es lo que hablamos hace mucho, que tuvimos una fotocrítica sobre la simetría. No siempre hay que respetar la regla de los tercios, hay momentos que hay que saltársela, y en los casos que pues nos las saltamos con simetrías y demás, personalmente me gustan bastante. Bueno, esta fotografía, vamos a ver las dos, ¿vale? Vamos a ver esta y esta, ¿vale? Que tienen, por así decirlo, el mismo concepto. Tal vez hemos abusado de este sombreado de las esquinas, ¿vale? Para intentar parecer que la iluminación que existe es únicamente la de la vela. En cine se utilizan muchas cosas para emular la noche. Está claro que no podemos muchas veces rodar una película. Yo, a ver, que piensa así directamente, me acuerdo de la película de La Momia y hay escenas que están, creo que era La Momia, no, Furia, no sé si era La Momia. No sé si era La Momia o Furia de Titanes, no lo sé, una de las dos. Tiene muchas escenas rodadas de noche. En el cine de noche muchas veces se pone un filtro azul a la cámara y ya está. ¿Para qué? Pues para simular la luz que da la luna, pero lo vamos a notar mucho en las sombras. Cuando hay sombras muy duras, hay sombras, pues cuando la propia nariz hace una sombra sobre la cara, eso no es una iluminación de la luna, es una iluminación falsa. ¿Por qué os cuento todo este rollo? Es para explicaros un poco cómo buscar emular la noche cuando a lo mejor no es de noche o no es suficiente de noche, ¿vale? En este caso creo que en esta primera imagen sí que puede ser un poco más acertado, ¿vale? Pero en esta creo que no. ¿Por qué no? Porque si os fijáis, a ella le está iluminando la cara hasta un punto, ¿vale? Solo le está iluminando la cara hasta este ojo. Pero sin embargo, vemos que en la parte de atrás se está iluminando la hierba. Entonces, si ilumina la hierba, tendría que llegar a iluminar su cara. Esto es buscar un poco, pues, lo que os decía en otras fotocríticas, la vericidad de una fotografía, ¿vale? Cuando construyamos una imagen, tenemos que pensar que tiene que ser creíble, ¿vale? Que no se nos escapa nada. Cuando la estamos construyendo, ¿vale? Cuando estamos retratando una situación, un paisaje o algo de esto, no, porque no podemos construir tanto, pero en estos casos que tenemos acceso al sujeto, que le podemos decir, ponte así, ponte de esta manera, debemos intentar buscar también un poco eso. Esta otra fotografía, ¿vale? También me ha gustado mucho, que estuve pensando en meterla o no meterla en el top 5 ¿Y por qué no la he metido? Pues sinceramente yo creo que no la he metido porque me parece una fotografía más sencilla, entre comillas, de tomar que las que he metido en el top 5. ¿Vale? Las que he metido en el top 5 me han llamado un poco más la atención por una cosa o por otra. Esta me parece una fotografía nocturna bien resuelta, bien trabajada, bien ejecutada, ¿vale? Pero me parece una fotografía nocturna muy obvia, muy...
que no es que esté mal, ¿vale? Pero sino que me llamó un poco la atención, ¿vale? No sé si por la sencillez o por lo... Pero ya os digo, es una fotografía que me gustó, como hemos buscado el reflejo de este templo de Boz que está en Madrid, como hemos buscado el reflejo en el agua y me parece que está perfecta de exposición. De encuadre, a lo mejor, en estos casos que tenemos tanta simetría, me gusta dejarlos muy simétricos. A mí por lo menos, esto ya es por gustos. Pero me gusta dejarlos muy simétricos en la parte de arriba y la parte de abajo, que casi no sepamos si poner la fotografía del bien o del revés. Es decir, que podamos ver la fotografía desde las dos posturas. Bueno, en este hemos intentado captar una fotografía del cielo, pero todos los arbustos que tenemos abajo y toda esta maraña nos estorba mucho. En estos casos, o bien cogemos una óptica más angular, ¿vale? Y nos traemos la imagen más hacia nosotros, que captemos más campo, o bien nos centramos más en el cielo. Pero realmente sobre todo este árbol de aquí, nos estorba mucho, ¿vale? Este árbol, esta casa, esta esquina, lo tenemos muy cortado y nos estorba mucho en la fotografía. Bueno, ahora es momento de las fotos un poco más abstractas. Hay unas cuantas, ¿vale? Luego os diré la que más me ha gustado. No la he metido en el top 5, la que más me ha gustado de estas, pero son fotografías interesantes. Esto es lo que os decía, no es un poco pintar. Es fotografía abstracta, entonces es más difícil de dar una opinión sobre ella, ¿vale? Hay gente que le llamará la atención de una manera o de otra. Yo personalmente creo que toda la zona esta que tenemos de negro deja un poco hueca la fotografía, ¿vale? Pero no puedo deciros mucho más porque estas son imágenes que, pues eso, que son más de sensaciones. Esta otra foto es lo que os comentaba un poco antes, ¿vale? Es una fotografía de buscando un poquito la espectacularidad de un sitio, de un momento, de un lugar. En este caso tenemos líneas de coches pero muy quemadas, si os fijáis. Seguramente aquí hay un semáforo y se nos estuvieron quietos durante unos segundos y nos han quemado mucho esta parte de la imagen. Aquí tenemos otra fotografía abstracta, que es lo que os digo. Esta me gusta más por cómo hemos jugado también con las luces amarillas, ¿no? No tenemos solamente luces blancas, que serán seguramente de una linterna LED o algo así, pero esta me gusta más que la anterior, ¿vale? Pero no es la que más me ha gustado, luego veréis la que más me ha gustado. Esta otra foto es de un atardecer. Bien, no llega a ser de noche, pero seguramente era casi de noche. Pequeña pega de esta fotografía, o bien corregimos un poquito la exposición para hacer un contraluz de todo el suelo, o nos llevamos el suelo a una exposición más alta, es decir, está demasiado oscuro, tenemos demasiado negro este suelo, tendríamos que subir un poquito el suelo. Esto, si seguís el tutorial que estoy haciendo de Lightroom, en el último capítulo, en el capítulo 4, hemos visto cómo trabajar con los controles de Lightroom y cómo entender un poco el histograma. Entonces, si tocamos las bajas luces, los negros en el histograma, vamos a poder subir esta parte de aquí, sin tocar el cielo, ¿vale? Entonces yo creo que en esta foto lo que le falta es eso, es corregir un poco esa parte de abajo. Otra fotografía de estas que os comentaba, abstractas. Bueno, aquí tenemos una maraña más en este lado de aquí, pero tampoco me estoy imaginando ahora mismo al que haya hecho esto, poniendo la cámara y corriendo delante de la cámara, o moviéndose delante de la cámara. Me gustaría ver un vídeo de cómo se hizo de esta fotografía. Tiene que ser gracioso. Esta fotografía de la Torre Eiffel. Pues mirad, ¿os acordáis de la fotografía que veíamos antes de la Torre Eiffel como emergía de entre edificios en una calle de París? Os comentaba que estaba demasiado amarilla. Pues en este caso pasa igual, ¿vale? Aparte de que tenemos la exposición un poquito pasada por esta parte de aquí, pero creo que debemos tocar el balance de blancos, ¿vale? Porque la iluminación se ve allí. Porque tenga iluminación con luces con un tono amarillento, no tenemos por qué dejarlo amarillento. Nosotros cuando estamos allí no lo vemos tan amarillento. ¿Por qué? Porque nuestro ojo se ajusta. Pues ajustemos también la cámara, ¿vale? Para que no lo vea así. Sé que ajustar la cámara en el momento es muy aburrido, ¿vale? No vamos a estar ajustando la cámara para cada tipo de iluminación. Pero si disparamos en RAW no hay problema. Después llegamos al ordenador y lo podemos corregir sin ningún problema. Bueno, esta fotografía de este lago con estas montañas de fondo también me gusta bastante, pero bueno, yo creo, no sé si subiría un punto de exposición, ¿vale? Porque la noto un poco oscura, pero no está mal. Me gusta, ¿no? Transmite calma. Esta fotografía, sí, esto es Madrid, sí, esto yo creo que es la casa de la comunidad de ahora, ¿no? Bueno. Mirad cómo en este caso hemos rellenado más el encuadre con más cosas. Fijaros cómo este árbol de aquí nos ayuda a que el cielo no se vea tan negro, ¿vale?
me parece bien, ¿vale? Me parece que está la fotografía, sobre todo el encuadre, ¿vale? Me parece que el encuadre está bien resuelto. Es una fotografía muy complicada hacer fotografía nocturna de detalles de edificios, ¿vale? O nos acercamos mucho o captamos un paisaje muy amplio. Pero es muy complicado conseguir una fotografía espectacular a un edificio así por la noche si no estamos o muy encima de él o muy fuera de él, ¿vale? Pero me parece bien como César, creo que César Aranda, cómo ha resuelto esta parte del cielo. Es otra fotografía, bueno, pues de otro lago, también un amanecer, un atardecer, que también me parece que está bien, ¿vale? No le saco ni pegas, ni... Me parece bien, ¿vale? Me parece bien el encuadre, en este caso diría que está bien de exposición, por ese tono que le da el agua, pero lo que os decía antes, ¿no? Estaba buscando algo más espectacular, ¿no? Algo que para meterse en el top 5, más que nada, algo que me despertara más. Esta fotografía de Mar Santa Eulalia, siempre me equivoco. Me gusta por lo que os comentaba antes de las estrellas, ¿vale? Si os fijáis tenemos todos los puntitos de las estrellas, pero el árbol, este árbol seco, no seco, que hace este contraluz, me gusta, pero que lo corte por medio de la línea de horizonte no me gusta tanto. En estos casos, simplemente con agacharnos, si podemos, o tumbarnos en el suelo, vamos a poder captar el árbol más desde abajo. Nos va a ocupar un poquito más de encuadre, sí, pero vamos a poder captarlo más desde el tronco, nos va a dar otro aspecto. En este caso se nota mucho, parece mucho que está cortado por la línea de horizonte, ¿vale? Ya os digo, en este caso si lo tuviéramos entero, cómo se bifurca desde el mismo tronco del árbol, a mí me parecería más espectacular, ¿vale? Que me parece un buen trabajo, Marc, pero esa pequeña pega. Ya te digo, solucionarlo simplemente con agacharnos, con tumbarnos en el suelo. La semana pasada, por ejemplo, estaba aquí haciendo fotografías de una boda y era en un sitio donde normalmente los fines de semana se hacen siempre muchas bodas y veía cómo era ¿cómo decirlo? Como la cola del mercado. Se ponían unos novios, se ponía el fotógrafo delante, les hacía una foto, se iban. O venían otros novios, se ponían exactamente en el mismo sitio, el fotógrafo en la misma postura, otra foto, se iban, venía otro así. Y dije, no voy a hacer la foto que hace todo el mundo. ¿Cómo puedo sacar algo diferente? Simplemente cogí y me tumbé en el suelo, ¿vale? Y ya la perspectiva, con todo el desenfoque de todo el suelo y demás, es diferente. Lo cambias todo con un simple movimiento, ¿vale? Con solo agacharte 1 metro. Esta fotografía de la concha, ¿vale? Me dejó un poco pensativo esta fotografía, ¿vale? La estuve viendo y intenté entender el tema de la concha y de la tuerca y de la llave y del fuego. No sé, estuve intentando buscar un significado, ¿vale? Pero no se lo encontré. Sobre la fotografía, pues mirad. Lo único, este pequeño reflejo que tiene aquí de la llave, que podíamos haberlo cortado, oscurecido simplemente con una exposición, y respetar el reflejo, ¿vale? Una de las cosas donde se me va a la vista directamente con esta fotografía es este reflejo de aquí, ¿vale? Cuando hagamos ya no solo fotografía de esto, sino fotografía de gente que va por la calle y demás. No os digo que siempre, ¿vale? Pero de vez en cuando intentar jugar también con sus sombras. Si os fijáis, la sombra que proyecta una persona en el suelo, porque nos va a dar mucha profundidad a una fotografía, sobre todo en blanco y negro. Esta fotografía de un puerto, pues bueno, una fotografía del puerto, que es lo que os decía antes, ¿no? Que le falta, yo diría que un poco de espectacularidad. Si a lo mejor nos hubiésemos centrado más sobre un barco, ¿vale? Pues también deciros, cuando hacemos fotografías de estas en un puerto, es algo peligroso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo exposiciones largas, es decir, los barcos se están moviendo con el agua, ¿vale? Con la corriente. Entonces nos van a salir seguramente movidos. A lo mejor uno no, pero los que menos pesan o demás, seguramente nos salga movido. Vamos a ampliarlo a ver si en esta tenemos... Sí, mirad. ¿Veis esta barca de aquí? Que está movida. Sin embargo, bueno, es que no tiene mucha resolución aquí. Este de aquí no lo parece. Es más grande, es más estable, es más pesado. Pero esta de aquí pequeña sí que la tenemos un poco movida. Bueno, esta fotografía de esta iguana... Vale, está bien. Me gusta por la exposición, ¿vale? La iluminación que tiene está bien, pero el encuadre lo hubiese cerrado un poquito más sobre ella. Creo que tiene demasiado espacio por arriba. Que os digo muchas veces, si tuviera algo encima o simplemente a lo mejor un cielo, no me llamaría tanto la atención. Pero como es fotografía nocturna, fotografías donde tenemos muchos negros,
donde debemos llevar cuidado con estas cosas. Fotografía de fuegos artificiales, vale, hay alguna, ¿vale? No hay muchas, pero hay alguna. Es difícil hacer fotografías de fuegos artificiales porque uno no sabe dónde tienes que encuadrar, o sea, encuadras un poco a vista de dónde va a ocurrir, de dónde va a estallar. En este caso, la pega que te voy a sacar seguramente tú ya la sepas, ¿vale? Que aquí abajo está cortado, pero es lo que te digo, es que es difícil, es encuadrar a ciegas, ¿vale? Me parece bien, me parece que la exposición, la velocidad de obturación que has utilizado está bien. El encuadre, quitando esto, que realmente no se puede evitar mucho, está bien. Ahora, también te digo, lo he dicho en otras fotocríticas, una vez que tengamos esto, que se nos corta una imagen o algo, es preferible que la cortamos más nosotros. ¿Por qué? Para disimular, ¿vale? Yo cuando estudié fotografía me enseñaron que había que disimular los errores, los fallos, que aunque no sea un error o un fallo, pero si podemos disimular algo, lo debemos hacer, ¿vale? Y creo que, no sé, va por gustos, a lo mejor no te gusta con la imagen más centrada, un poco más cortada, pero yo incluso sería más radical, yo haría algo así, ahí bien cortado, ¿no? También jugamos un poco también con lo abstracto, pero ya te digo, por el resto me parece bien, ¿vale? Por exposición y demás. Esta fotografía de estas pequeñas, yo diría que son cápsulas de café. Bien la idea, bien por cómo lo hemos iluminado más, pero esto era más para la fotocrítica que yo planteé de objetos, no de fotografía nocturna, ¿vale? No lo veo tanto como una fotografía nocturna. Ahora, por lo demás, creo que tocando un poquito el balance de blancos podríamos haber afinado un poquito más ese color, ese tono amarillento que te ha dado esa bombilla. Esta foto, bueno, hemos visto alguna de lagos, de mar y tal, en atardeceres y esto. En esta, tal vez lo que más me llama la atención es que está un poco inclinada la línea de horizonte. Parece que sí, parece que no, pero si os fijáis, sí, porque en la parte gruesa que tenemos aquí de negro, no coincide con la parte izquierda. A ver, no tiene por qué coincidir, seguramente fuese un giro o una curva de la Tierra. Pero en estos casos nosotros, si podemos corregirlo, nos va a dar, por así decirlo, un poco más de armonía a la fotografía, podría decir. Esta otra, pues bueno, lo que os decía un poco antes de las líneas, ¿vale? De buscar un poco la espectacularidad. Sí, tenemos líneas y demás, pero si os fijáis en una foto está muy amarilla la imagen. ¿Por qué está amarilla? Por las luces. ¿Cómo lo solucionamos? Balance de blancos. Temperatura de color. Así lo podemos solucionar. Las luces blancas de los coches tocando esto apenas se nos van a ir. Sí que se nos van a ir un poco más las rojas, pero se nos van a ir más a rojo. Si os fijáis aquí están un poco anaranjadas. Si las tocamos se nos van a ir casi completamente al color rojo. Esta otra supongo que es una pequeña cascadita, supongo que es por la noche, ¿vale? No lo sé si es por la noche. Pero lo que os decía un poco antes, ¿no? Le falta un poco de espectacularidad. Tal vez si has tomado la fotografía y ves que a lo mejor no es todo lo espectacular que tú pretendes o que prueba a hacer un encuadre, ¿vale? En este caso, si encuadramos solamente lo que es el agua, nos quitamos todos estos matorrales que tenemos a un lado y a otro, que no nos van a dar nada. Bueno, es que aquí no es un encuadre vertical, dejadme que os hago el encuadre vertical en un momento. Mirad. Simplemente podemos captar algo así, ¿vale? Nos vamos a quitar mucho de medio. A mí por lo menos me da la sensación, ¿vale? No sé a vosotros, esto ya os digo, la fotografía va muchas veces por gustos. A mí por lo menos me da ese encuadre que he hecho otra sensación que este, ¿no? Nos centramos más. Esta es la fotografía abstracta que os dije que más me gustó. ¿Por qué? Porque dentro del pequeño caos tiene como un orden, ¿no? Hemos hecho como un círculo y es algo que me parece bastante complicado cuando, no sé. Entonces digo, me gustaría ver un vídeo de un making of de una imagen de estas. Esta fotografía del cielo, ¿vale? Es lo que os decía un poco antes, ¿vale? Cuando veíamos una foto en la que teníamos un arbusto y demás. En este caso pasa un poco igual, menos, pero pasa un poco igual. Si sacamos un poco más, ¿vale? Me parece que cortar lo que hemos cortado aquí no va ni para un lado ni para otro. Nos hemos quedado en el medio, a medio camino, ¿no? Creo que o bien solo sacamos cielo, es decir, nos centramos en esta parte de aquí, y si sacamos un poco más, si sacamos algo, si hemos cortado ya un arbusto o algo, sacamos un poquito más si lo tenemos. Si no lo tenemos, pues nos centramos más en el cielo, ¿vale? Sí está bien para tener una referencia al suelo, pero creo que hace cojear un poco la foto. Bueno, esta fotografía de Sydney. Dos cosas. Una, me parece que está un poco inclinada y soy un poco maniático para estas cosas, ya lo sé. Bueno, no. Me da la sensación, a lo mejor es por la ópera esta. Bueno, pero la segunda cosa es seguro, ¿vale? Es esta rama de aquí. Vale, no... Estaba ahí, no iba a cortarlo o algo, pero simplemente a lo mejor dando un paso hacia adelante podías esquivarla con el encuadre.
¿vale? Por lo demás creo que, bueno, no está mal, ¿vale? Está bien la fotografía. Aunque las nubes, por la exposición que tienen, yo hubiese corregido un poco la exposición para llevarme un poco más el cielo a negro y quitarle a las nubes este ruido, entre comillas, ¿vale? Ese tono así grisáceo que tiene. Esta foto, pues mirad, es lo que os decía antes del cielo, pues si sacamos arbusto, lo sacamos entero. Bien, aquí lo tenemos entero. Pero tal vez nos falta un poco de espectacularidad en el cielo, ¿vale? Pero bueno, me gusta porque es diferente, porque seguramente lo hemos iluminado con un flash y por el tono que tiene no está mal. Vista en miniatura me disgustaba un poco más, pero vista así en grande no me parece que esté mal. En esta lo mismo que os dije nosotros, ¿vale? Si sacamos algo que lo sacamos un poco más, no tanto como en este caso, ¿vale? Pero imaginaros esta fotografía con todo este campo para poder recortar. Pues no sé, algo así, no sacarlo tanto, ¿no? Buscar algo que sea más o menos armónico, ¿no? Que sea un poquito más, no estas pequeñas puntas, ¿vale? Porque estas pequeñas puntas ya os digo que dan más la sensación de que, pues eso, de un recorte que no hemos podido evitar o de... Bueno, esta foto, pues, lo que le echo un poco faltas es lo que os comentaba en otras muchas, ¿no? Algo un poco más espectacular, ¿no? Algo que nos llame un poco más la atención. Tenemos mucho cielo negro sin casi nada de información. En esta sí tenemos algo de información en el cielo negro, pero sin embargo en el suelo pues no tenemos mucho que nos llame la atención, no tenemos líneas de coches, no tenemos... En este caso a lo mejor, mirad, en este caso que tenemos tanto ancho y no tenemos mucho, pues a lo mejor lo podemos resolver con un encuadre vertical. ¿Vale? Un encuadre vertical en una zona así podemos resolver la imagen. Nos quitamos un poco de paja que tenemos a los lados, ¿vale? Porque no está ocurriendo una acción realmente. Estas fotografías de... Bueno, yo diría que es un hotel, ¿no? Pues lo que os comentaba en la anterior, ¿vale? Son fotografías que siguen está un poco más, ¿no? Por buscar esas líneas, ¿no? Cómo convergen las líneas y demás, pero que a lo mejor si buscamos eso, ¿vale? Podemos hacer un recorte más centrado, ¿no? Para quitarnos un poco esta pared de aquí, un poquito del cielo y demás, ¿vale? Pero ya os digo, son fotografías que llamen un poco más la atención. Por ejemplo, en esta, ¿vale? En esta sí que tenemos ya un skyline, es lo que os decía antes, tenemos edificios, pero tenemos un skyline de fondo, ya es otra cosa, ¿vale? Aunque desgracia, en esta que teníamos este edificio que es un poco más soso, ¿vale? Son mucho más espectaculares estos que tenemos aquí al fondo, ¿vale? Pero en este caso es mejor opción. Y en esta ya mucho mejor, ¿vale? En esta fotografía ya es otra cosa. Aunque están un poco centrados los edificios estos principales, pero ya la verdad que son bonitos, molan. No, son iluminados las esquinas, ¿no? Es como... están chulos. Tal vez podríamos haber tocado un poco la temperatura de color en este bulevar para que no se viera tan amarillento, no lo sé. Esta otra fotografía, bueno, pues desde una línea de playa. En esta se nos ha ido un poco por las farolas o por demás. Os fijaros la exposición, ¿vale? Aparte de que está también amarillo, os vuelvo a decir, podemos tocar la temperatura de color, no pasa nada, siempre y cuando tengamos un formato RAW. Si tenemos un JPG, no, el JPG no nos va a permitir apenas, no nos va a permitir tocar la iluminación de una imagen, el balance de blancos, pero si tenemos un RAW, sí que lo podemos tocar. En este caso ya os digo, bueno, también creo que le falta un poco de espectacularidad, aunque el cielo ayuda mucho, ¿no? Este degradado del cielo, pero que se nos haya quemado un poquito aquí en esta parte de abajo. En estos casos, si sacamos esta curva que veis en la playa, pues vamos a intentar sacarla entera. Es decir, por aquí no vamos a sacar la otra punta del mundo, pero por aquí, si lo sacamos un poco más, sí que a lo mejor podemos llegar a tener esa pequeña curva de la playa. Esta es la fotografía, fijaos lo que os dije antes, que me la imaginaba con el círculo en el centro y todas las chispas, pues me imaginaba algo así, ¿vale? Esto es mucho más espectacular que si os fijáis que la otra que teníamos, ¿vale? Es una imagen que parece que cuenta que, no sé, pues... podemos ver a la persona que está debajo, es un poquito más espectacular. Esta otra de esta iglesia o esta... sí, podríamos decir, no sé si es una... sí, bueno, tiene cruces. Sí, bueno, este edificio, ¿vale? Lo mismo de la temperatura de color, creo que está muy amarillento. Esto simplemente tocando la temperatura de color, balance de blancos, podemos corregirlo. Nos lo podemos llevar a un tono más real. No os digo llevárnoslo a una luz normal, a una luz como de día, pero dejarle un pequeño tono amarillento nos va a cambiar mucho una imagen, porque fijaros incluso la farola, ¿vale? Tiene un pegote naranja fuerte
Esta otra foto yo creo que es una sección de la que vimos antes, ¿no? Parece, casi. Es lo que os decía, aquí tenemos arbusto y cielo, vale, está bien, ¿vale? Pero lo que os decía antes de solo cielo con una esquina no y solo arbusto con una esquina de cielo, pues tampoco, me parece más correcta la otra solución que hemos visto. Vamos a hacer un poquito de zoom. Otra fotografía nocturna que también, bueno, bien, está... Me parece que es una buena exposición y demás, pero creo que le falta también algo de espectacularidad, ¿vale? No siempre hay espectacularidad, no siempre ocurren cosas, no siempre... Pero bueno. Esta otra me llama mucho la atención porque es que es de noche, pero parece de día. Porque fijaos esta zona de aquí. Si sacamos solo esta zona de aquí, nadie diría que es de noche, ¿vale? Sí que con esta zona y con el cielo sí, que lo podríamos decir, pero con esta zona de aquí no, ¿vale? En esta fotografía me gusta la iluminación que tiene, ¿vale? Me gusta bastante. Tal vez en esta hubiera llevado un poquito de cuidado, la reencuadraría para quitar este pequeño árbol que tenemos aquí a la izquierda, pero me gusta bastante. Esta última, ¿vale? Que no, en la descripción no la vi y la he metido a última hora. Es como las fotografías que hemos visto abstractas, al fin y al cabo es esto, ¿vale? Es ponerse delante, una exposición larga y pintar la fotografía. Me gusta la idea, pero creo que también está muy amarilla, ¿vale? Podríais haber corregido un poquito el balance de blancos y te hubiese cambiado un montón, porque creo que este tono tan amarillento de la arena estropea mucho la imagen, ¿vale? Si no tuviéramos esto, hubiese cambiado mucho la fotografía. Esta... A ver... Está bien, ¿vale? Me gusta la iluminación, me gusta la exposición que le hemos dado y el encuadre, ¿vale? Hemos resuelto una fotografía de paisaje en una posición vertical, que no siempre es fácil. Pero estas pequeñas rocas de aquí, no sé, si es esta la fotografía que tengo, ¿vale? Si es esto con lo que tengo que trabajar, sí o sí voy a cortar esta parte de aquí abajo, al menos es lo que yo haría, ¿vale? Esta parte me la voy a cargar. Pero si estoy en el lugar, ¿vale? Y puedo hacerlo, hubiera intentado sacar un poquito más de roca. ¿Para qué? Para dar más aspecto de orilla, ¿vale? Para darle perspectiva, profundidad a la fotografía. Voy a mostrar que delante tengo algo, tengo un trocito de orilla un poquito más. Muy poco más, ¿eh? No hace falta tampoco que tengamos... No sé si lo veis, pero a lo mejor con ese poquito valdría, ¿vale? Un par de rocas más. Yo creo que con eso solucionaríamos... No solucionar, ¿vale? Pero le cambiaríamos mucho el aspecto a la fotografía. Esta otra del faro. A ver, me gusta porque el faro tiene esa neblina y si os fijáis esta parte de aquí de la roca, la luz del faro nos da esa neblina, pero creo que de exposición está un poco pasada. Creo que bajándosela un poquito más vamos a oscurecer un poquito el faro, no mucho, pero lo justo que lo tenemos que oscurecer para que tenga otro aspecto a la imagen. Esta pequeña construcción... Pues lo que tal vez me llame menos es que está muy inclinada, ¿no? Pero si nos centramos en lo que es exposición y demás, además le hemos metido dentro, yo diría que le hemos metido un flash, una linterna dentro para iluminarla en la parte de dentro, que me parece que está bien pensado, pero tal vez a lo mejor traernos un poquito más de zoom hacia afuera, ¿no? Para retratar esta construcción con todo el cielo, con todas las estrellas y todo esto. A lo mejor creo que también podría haber tenido un poco más de fuerza. Y bueno, y esta fotografía nocturna también, que se nos ha colado aquí una esquina de edificio, cosas con las que tenemos que tener cuidado. Y si es una noche de viento, es una noche que hace mucho aire, también debemos llevar cuidado con los árboles, porque se nos van a mover, como este que veis aquí en primer plano a la derecha, que se nos ha movido algo. Veis que está, pues como si estuviera desenfocado. Bien, esto ha sido el curso de fotografías. Vamos a ver el top 5 de esta fotocrítica, de la fotografía nocturna. Dejadme que voy a la primera. Vaya por Dios. Bueno, pues esta primera, que es de... Dejadme que mire porque no le he puesto el nombre. Voy un segundo al foro. Y le ponemos nombre, disculpad. Con todo el lío de la mudanza y todo este lío, se me ha... El Murcia, vale. Pues mirad, esta fotografía que es de El Murcia, es una fotografía que me gusta mucho por la iluminación, por cómo además la hemos llevado a blanco y negro. Casi todas estas fotos que me habéis enviado son fotografías en color, con el cielo con un tono morado y demás, pero en esta el blanco y negro y el contraste en las rocas da una espectacularidad diferente, ¿vale? Me ha gustado mucho. Tal vez una pequeña pega, ¿vale? Que no sé si es por el procesado que le hemos hecho o algo, es que la roca tiene un pequeño contorneado, que yo creo que es porque hemos oscurecido el cielo. Pero
aún así me parece que interesante por la fotografía que es, aunque a lo mejor un encuadre vertical también hubiese funcionado bien, pero me gusta la fotografía, ¿vale? Recordad, si es vuestra fotografía favorita, solo tenéis que entrar en digitalreforyou.com y podéis votarla, ¿vale? Esta es la fotografía de El Murcia. Vamos con la siguiente es de Guillem46, es esta fotografía de estos correfuegos. Fijaos cómo saltan todas las chispas sobre ellos, cómo podemos verles a ellos, ver sus trajes y demás. Me gusta, ¿vale? Me gusta además el encuadre, respetando los tercios. Y esta es de Guillem46, recordad, la podéis votar en digitalreforyou.com. La siguiente es de Marc Santaularia, que es esta fotografía de fuegos artificiales. Lo que os dije antes, es muy difícil cuando hacemos fotografía de fuegos artificiales conseguir el encuadre exacto que queremos, siempre tenemos que recortar y demás. Esta me parece perfecto por el tiempo de exposición que le habéis dado, como fijaros cómo se pintan todas las líneas en colores morados, naranjas. Esta es la fotografía de Marc Santaularia, recordad, si es vuestra favorita la podéis votar en digitalreforyou.com. Esta es de Netproman, que es esta fotografía de la luna. Recordad antes cuando os dije que me gustaba todos los relieves que se ve de los cráteres y demás, que ya había otra fotografía de una luna en la fotocrítica, y era esta, ¿vale? ¿Por qué esta y no la otra? En esta se ve peor la luna, sí, pero cómo está entre las nubes, fijaros ese rollo hombre lobo, ese rollo crepúsculo, ese rollo me gusta, ¿vale? Porque le da mucho dramatismo a la luna que esté entre las nubes. Esta de las fotografías de Netproman, si es vuestra favorita, la podéis votar en digitalreforyou.com. Y la última de Chema, que es esta fotografía que vemos también de este paisaje entre rocas del mar, que es lo que os decía, es una fotografía con los tonos más morados en el cielo, más azulados, y como fijaros como el agua, como invade las rocas y parece que son nubes más que agua. Esta es la fotografía de Chema, ¿vale? Si es vuestra favorita, en digitalreforyou.com la podéis votar. Y ahora solo me queda daros el nuevo tema para la siguiente fotocrítica, que es la fotocrítica número 33. Y el nuevo tema, que lo habéis votado vosotros en Facebook, es mascotas, ¿vale? Es fotografías de mascotas. Los que no tengáis una mascota, no pasa nada, ¿vale? En los parques siempre hay mascotas de otras personas, los que no creo que les importe que captéis una foto de su perro o de su mascota, la que sea, o cualquier animal, ¿vale? Una jirafa, un zoológico, un parque, lo que sea, ¿vale? Al fin y al cabo son fotografías de mascotas que tendréis, si tenéis más acceso a ellas, pues podréis jugar un poco más con ellas. Si no tenéis tanta, podéis jugar menos con ella. Si queréis enviar vuestra fotografía a la fotocrítica número 33 de digitalreforyou.com, solo tenéis que meteros en digitalreforyou.com, iros a la pestaña que veis aquí arriba de los foros. Una vez que os metéis en el foro, os tenéis que ir a fotocríticas y top 5, los originales, pincháis en fotocrítica número 33 y aquí en respuesta compartís el texto que os da Flickr, el texto que os da del BB Code en un tamaño de 800 píxeles, así tenemos todas las imágenes con el mismo tamaño. Pues esto ha sido todo, os podéis suscribir en YouTube, en digitalreforyou.com y me gustaría que nos siguierais, que me siguierais en Facebook y en Twitter. Soy David López para digitalreforyou.com. Hasta la vista.